Escucha con atención, porque lo que estás a punto de oír no es una palabra cualquiera. Es un llamado urgente del cielo. Hay personas a tu alrededor que no son lo que aparentan ser. Hay rostros conocidos, voces suaves, presencia cercana, que en realidad son instrumentos del enemigo disfrazados de afecto, de apoyo, de amistad. Y si no tienes discernimiento, si no estás despierto espiritualmente, podrías terminar atado a relaciones que Dios nunca permitió, caminando junto a quienes bloquean tus bendiciones, compartiendo tu altar con quienes fueron enviados para contaminarlo. Esta no es una palabra ligera, es una advertencia profética, es una voz del cielo que viene a sacudir tu espíritu y abrir tus ojos. Porque el enemigo no siempre viene con gritos ni con violencia, muchas veces viene con abrazos y palabras dulces. Hoy Dios te habla fuerte, claro y sin rodeo. Te dirá cómo actúa el infierno a través de personas, te mostrará cómo reconocer vínculos contaminados, te abrirá los ojos para que veas más allá de las emociones, más allá de la historia, más allá del afecto, porque el amor verdadero no tolera la oscuridad. La santidad no negocia con la contaminación, y el propósito eterno jamás podrá cumplirse si estás rodeado de aquellos que se disfrazan de luz pero llevan tinieblas en el alma. Esta palabra es para ti, que has sentido la inquietud, para ti que sabes que algo no cuadra, para ti que estás luchando con relaciones que te drenan, que te desenfocan, que te enfrían espiritualmente. Dios te dice hoy, abre los ojos, levántate y corta lo que te está impidiendo avanzar, porque el enemigo se infiltra, pero el Espíritu Santo te revela. Quédate hasta el final. No apague este mensaje, porque lo que vas a recibir puede ser la diferencia entre el estancamiento o el cumplimiento del llamado que Dios depositó sobre tu vida. Es hora de romper la cadena invisible, es hora de restaurar el altar, es hora de obedecer aunque duela, porque cuando tú obedeces el cielo pelea por ti. Dios revela la verdadera identidad espiritual de las personas que te rodean, aunque sus rostros sean familiares. Esta verdad es tan profunda como dolorosa, pero absolutamente necesaria para quienes desean caminar en santidad, propósito y protección divina. Porque hay rostros que sonríen, pero detrás de ellos habita el engaño. Hay palabras dulces, pero alimentadas por el veneno de la manipulación. Hay presencias constantes en tu vida que parecen ayuda, pero son emisarios del enemigo disfrazados de apoyo. Y aunque cueste aceptarlo, Dios, en su infinita misericordia, no permitirá que camines a ciegas con quienes fueron enviados por las tinieblas para destruirte lentamente. Jesús lo dejó claro en el Evangelio según Mateo capítulo 7, versículo 15, cuando dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y aunque el pasaje se refiere directamente a líderes espirituales falsos, su principio se extiende a toda relación. El enemigo no se presenta con cuernos y cola, sino con apariencia de bondad. Y muchas veces los que llevan una agenda demoníaca no están lejos, están al lado. El Espíritu Santo comienza a alertarte. Lo hace de forma sutil pero firme. Algo en tu interior se inquieta, la paz se desvanece cuando estás cerca de ciertas personas. No sabes por qué, pero te sientes drenado, confuso, culpable, controlado. Y mientras tu lógica dice: es mi amigo, es mi familia, me ha ayudado, tu espíritu grita: no es seguro, no es sano, no es de Dios. Ahí empieza la hora divina de abrir tus ojos. Porque el Padre que te ama no va a dejarte rodeado de tinieblas con apariencia de luz. Y es que en el mundo espiritual no todo es lo que parece. Hay personas que cargan demonios de división, de control, de acusación, de manipulación, de sensualidad, de celos, de ruina. No porque sean malas por naturaleza, sino porque se han abierto al enemigo y se han vuelto instrumentos en sus manos. Y si tú estás ungido, si tú llevas un llamado, si tú tienes destino profético, esos instrumentos demoníacos te van a rodear para estorbar, retrasar y dañar lo que Dios quiere hacer contigo. Pero aquí está la buena noticia. Dios no permitirá que sigas en ignorancia. Él ama tanto tu vida, tu alma, tu llamado, que comenzará a mostrarte lo que antes no veía. Te quitará el velo. Permitirá conversaciones que revelen el corazón. Permitirá actitudes que desenmascaren intenciones. Hará que oigas cosas, que notes cambios, que sientas peso espiritual. Y no será casualidad, será discernimiento activado. Será el Señor diciendo: esa persona no es quien tú crees. Yo la veo desde lo alto y quiero que tú la veas desde el Espíritu. No se trata de desconfiar de todo, no se trata de caminar con paranoia, se trata de caminar con discernimiento, porque el que discierne en el Espíritu no es fácilmente engañado. El que tiene intimidad con Dios no cae tan fácil en trampas disfrazadas de amistad. El que vive en oración reconoce lo que no cuadra, aunque todo parezca perfecto por fuera. Y ese es el nivel al que Dios te quiere llevar. Así que si estás sintiendo que Dios está revelándote rostros ocultos, intenciones torcidas, vínculos que no edifican, no lo ignores. No lo minimice, no lo justifique, porque lo que tú toleras hoy por afecto, mañana puede destruir tu paz, tu fe y tu propósito. Deja que Dios te muestre, aunque duela, aunque se trate de alguien cercano,
Porque Él no está quitando a alguien, está revelando lo que estaba oculto. Y eso, aunque duela, es amor. El Señor permite ciertas heridas para mostrarte quién es tóxico en tu entorno y necesita soltar. A veces nos preguntamos por qué una persona que amábamos nos falló, por qué alguien que parecía tan bueno de repente se volvió hiriente, o por qué una relación tan cercana terminó en traición, humillación o dolor profundo. Lo que parece una tragedia emocional muchas veces es una intervención divina, porque Dios en su soberanía no solo bendice con añadiduras, también bendice con pérdida. Y una de las formas más contundentes en que Él aleja demonios disfrazados de personas es permitiendo que te lastimen para que despiertes. Es difícil de aceptar. Uno quiere pensar que todo será amor, paz y armonía, pero cuando estás caminando con un propósito celestial, no puedes darte el lujo de mantener alianzas con quienes fueron enviados por el infierno para robarte el gozo, debilitar tu fe o hacerte tropezar. Y si tú no lo sueltas por discernimiento, el cielo los arrancará por confrontación. José fue traicionado por sus propios hermanos. David fue perseguido por quien lo había llamado hijo. Jesús fue entregado por uno de sus discípulos. ¿Crees que todo eso fue casualidad? No. Fue el método doloroso pero necesario mediante el cual Dios expuso lo que el corazón humano muchas veces no quiere ver. Porque cuando el alma se encariña, el espíritu se nubla. Y Dios, por amor a tu destino, rompe esas vendas a través de situaciones que parecen tragedias, pero en realidad son liberaciones disfrazadas. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice que todas las cosas son buenas, sino que obran para bien. Eso significa que sí, hay lágrimas, hay decepciones, hay golpes, pero si amas a Dios, esas heridas no son castigo, son redirección, no son abandono, son protección, no son rechazo, son puertas cerradas por misericordia. Muchas veces la persona que más te drena emocionalmente es la que más te aferras a retener, y Dios te lo ha mostrado una y otra vez. Te ha inquietado, te ha incomodado, ha permitido episodios de control, de celo, de culpa inducida, de chantaje emocional, y aún así sigues atado por lealtades equivocadas. Pero llega un punto en que el Señor dice: ya no más, y ahí viene el corte, ahí viene la herida que expone, el desprecio que abre los ojos, el abandono que sana más de lo que hiere. Porque cuando Dios permite que alguien te lastime, no es para destruirte, es para que por fin suelte a quien nunca debiste cargar. Y en ese momento te duele, pero luego miras atrás y dices: gracias, Señor, gracias porque te dolió más ver cómo me robaban la paz. Gracias porque me liberaste de quien me manipulaba. Gracias porque me arrancaste a quien me cegaba. Gracias porque aunque yo no tuve el valor de alejarme, tú me defendiste como padre celoso. Y ahora que ella no está, vuelvo a respirar, vuelvo a orar, vuelvo a ver con claridad. La herida fue el vehículo de mi libertad. Así que no te lamentes por quien se fue. No maldigas la traición. No te hundas en el recuerdo del rechazo. Porque tal vez esa fue la forma que Dios usó para alejar de tu vida a un demonio disfrazado de amistad, de amor o de apoyo. Y si Dios quitó, es porque tiene algo mucho mejor que añadir. El corte fue doloroso, pero la sanidad que traerá será eterna. El Espíritu Santo crea incomodidad en tu alma cuando estás cerca de personas que ocultan tinieblas. Esa sensación extraña, ese peso que no sabes explicar, ese malestar que aparece sin razón lógica cuando ciertas personas entran en escena, no es paranoia, es discernimiento. Porque el Espíritu de Dios que habita en ti no se siente cómodo en presencia de quienes han pactado con el pecado, han abrazado la oscuridad o se han convertido en canales de confusión espiritual. Lo que tú llamas una mala vibra, muchas veces es el cielo gritando: te alerta, no es de Dios. La palabra dice en 1 Juan capítulo 4 versículo 1: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y si eso aplica para profetas, ¿cuánto más para relaciones, amistades, entornos familiares? Personas que se acercan a tu vida con una agenda disfrazada. Ellos pueden venir con palabras suaves, con rostro sonriente, con promesas de apoyo, pero cuando el Espíritu Santo está activo en tu interior, nada de eso te engaña. Porque la unción siempre se incomoda cuando hay contaminación. Y esa incomodidad es la primera alarma que muchos deciden ignorar. Dicen: es que él es buena gente, ella no me ha hecho nada malo, me ha ayudado mucho, seguro soy yo el que está mal. Pero la incomodidad del espíritu no es emocional, es espiritual. No se basa en el pasado de la persona, ni en lo amable que parezca, ni en lo que haya hecho por ti. Se basa en la esencia, en el espíritu que carga, en lo que no se ve, pero que el cielo sí detecta. Dios ha equipado a sus hijos con la capacidad de percibir más allá de lo visible. El creyente que vive en comunión, que ora, que busca, que se consagra, desarrolla un radar interno que empieza a activarse sin explicación racional.
Y eso es una bendición, no una carga. Porque ese radar es tu defensa contra los ataques encubiertos. Esa incomodidad es el escudo del Espíritu para evitar que te mezcles con lo que puede destruir tu paz, tu fe, tu comunión, tu llamado. Y cuando no obedeces esa incomodidad, terminas agotado emocionalmente. Te empiezas a enfriar, pierdes el deseo de orar, sientes un desgaste sin causa aparente. Y no sabes que el problema no está en ti, está en con quién te estás rodeando. Porque las tinieblas no necesitan gritar para operar. Les basta con estar presentes en alguien que permitas entrar en tu círculo íntimo. Y si ese alguien carga rencor, rebelión, brujería, manipulación, envidia o sensualidad, tarde o temprano eso empezará a contaminar tu ambiente espiritual. Por eso Dios incomoda. Por eso el Espíritu no te deja tranquilo. Por eso no puedes orar igual después de hablar con ciertas personas. Por eso sientes cansancio cuando entras en ciertos lugares. No es casualidad, es advertencia. Y si el Espíritu te incomoda, es porque ya vio algo que tú aún no puedes ver. No subestimes esa alerta. No apagues esa voz. No minimices esa reacción. Porque muchas veces es la forma más clara en que Dios te está diciendo: ese lugar no te conviene, esa persona no es para ti, esa relación te va a arrastrar, ese círculo no te está bendiciendo. Y si obedeces a la incomodidad del Espíritu, aunque no entiendas todo en el momento, serás guardado de caer en trampas espirituales que no sabías que existían. Así que si últimamente hay personas o ambientes que te inquietan, escucha al Espíritu. No tienes que pelear, no tienes que acusar, no tienes que explicar, solo apartarte, solo cerrar la puerta, solo seguir en obediencia. Porque cuando el Espíritu incomoda es porque el cielo ya decidió protegerte. Dios a veces permite rupturas repentinas, rechazos inesperados y separaciones dolorosas para liberarte de alianzas que te ataban espiritualmente a personas contaminadas. Tú piensas que fue casualidad, piensas que la relación simplemente se enfrió, crees que fue un malentendido sin solución, que fue una discusión sin retorno. Pero cuando estás en el centro del propósito de Dios, no hay ninguna ruptura sin razón. Hay conexiones que el enemigo intenta establecer para atarte emocional y espiritualmente. Y Dios, por amor, las destruye. Aunque te duela, aunque no lo entiendas al principio, aunque llores por lo que crees haber perdido. El libro de 2 Corintios capítulo 6 versículo 14 nos advierte con claridad: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Este versículo no se limita solo a lo sentimental. Aplica también a amistades, asociaciones, compañías, sociedades, vínculos cercanos. Porque todo pacto que hagas en la tierra tiene un eco en el mundo espiritual. Y si ese pacto te une a alguien que carga contaminación, atadura o alianza con el reino de las tinieblas, tu espíritu se verá afectado. Y a veces el alma se resiste a soltar. Porque hay cariño, hay recuerdos, hay dependencia emocional. Y ahí es donde Dios, con mano firme y voz de amor, dice: hasta aquí. Y entonces ocurre la ruptura, ocurre el rechazo, ocurre el corte. Y tú lo ves como pérdida, pero el cielo lo ve como liberación. Porque esa persona no podía seguir contigo a la siguiente etapa de tu llamado. Porque esa conexión ya estaba drenando tu fe. Porque ese vínculo no permitía que el Espíritu Santo fluyera con libertad en ti. ¿Cuántas veces lloraste porque alguien te abandonó y después entendiste que fue lo mejor que pudo pasar? ¿Cuántas veces sufriste por una separación y luego te diste cuenta de todo el mal que Dios te evitó? ¿Cuántas veces quisiste mantener una relación a toda costa sin saber que te estaba llevando a la sequedad espiritual? Porque cuando se trata del destino eterno de tu alma, Dios no negocia con el sentimentalismo. Él corta lo que tenga que cortar. Porque te ama demasiado como para permitirte vivir atado a lo que te impide avanzar. Y lo más glorioso es que cuando obedeces a esa ruptura y no insistes en forzar lo que Dios ya cerró, tu espíritu comienza a levantarse, la paz regresa, la oración fluye, la unción se intensifica. Y comienzas a ver con claridad que aquello que pensabas que te completaba, en realidad te estaba drenando. Ese fue el día en que dejaste de llamar pérdida lo que fue, en verdad, una victoria espiritual. Entonces ya no lloras por lo que se fue. Ahora alabas a Dios por lo que reveló. Ya no vives extrañando a quien te soltó. Ahora caminas con gratitud porque fuiste protegido. Porque si esa relación hubiese seguido, si ese vínculo no se hubiese roto, si esa persona no te hubiese dejado, hoy no estarías con la libertad, la paz y el crecimiento espiritual que estás experimentando. Aprende a ver las rupturas como parte del plan. No todo el que se aleja es pérdida. No todo el que te rechaza es un enemigo. A veces simplemente son demonios disfrazados de amistad que el cielo ha desenmascarado. Y si el cielo los sacó de tu vida, es porque Dios tiene algo infinitamente más puro, más lleno de luz, más lleno de propósito para ti. El Señor corta conexiones sin explicación aparente porque está protegiendo tu llamado. Tú pensabas que esa persona iba a caminar contigo para siempre, que ese amigo sería tu compañero de vida, que esa mujer o ese hombre con quien compartías tanto era parte del propósito. Pero de un momento a otro, sin aviso, sin razón clara, sin que tú lo entiendas, esa relación se corta.
el contacto se aparece, la comunicación se enfría, la cercanía se desvanece. Y tú quedas preguntándote, confundido, angustiado, dolido, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Por qué Dios lo permitió? Pero es que hay momentos donde el Señor no necesita explicarte nada, solo actuar, porque si te explicara antes de cortar, tú lo impedirías, te aferrarías, rogarías, lucharías por sostener una conexión que, aunque parece bendición, está contaminando tu llamado. Y Dios, en su sabiduría eterna, no puede permitir que llegues al lugar de tu destino cargando personas que no fueron llamadas a caminar esa etapa contigo. Algunas conexiones fueron útiles en una temporada, pero son un peso en la siguiente. Y por eso Dios las corta sin previo aviso. Proverbios capítulo 16, versículo 9 lo afirma. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Tú trazas planes, creas expectativas, te imaginas el futuro junto a ciertas personas, pero Jehová dirige, y a veces en esa dirección Él corta caminos que tú habías idealizado porque te ama, porque ve lo que tú no ves, porque sabe que esa cercanía estaba desviando tu enfoque, contaminando tu espíritu, robando tu energía emocional, oscureciendo tu discernimiento y debilitando tu comunión con Él. Hay personas que parecían buenas pero escondían intenciones, otras no eran malas pero tenían la capacidad de sostenerte espiritualmente. Y algunas fueron enviadas por el enemigo con rostro amable pero con agenda destructiva. Dios ve lo que está detrás y si tú no lo ves, Él actúa. No para castigarte, sino para preservarte, para proteger el depósito que ha puesto dentro de ti, para garantizar que tu llamado no será saboteado por compañías equivocadas. Cuando el Señor te separa de alguien, no te está dejando solo, te está reposicionando, está despejando el camino, está limpiando el ambiente para que el Espíritu Santo tenga espacio libre para moverse. Y aunque al principio no lo entienda, con el tiempo agradecerás cada corte, cada silencio, cada desaparición, cada ruptura que parecía injusta. Porque te darás cuenta de que todo eso fue parte de la estrategia divina para que pudieras crecer, avanzar, ser libre y ser lleno. Y lo más glorioso es que después del corte, Dios siempre trae algo nuevo. Te conecta con personas que sí suman, que oran por ti, que te edifican, que te confrontan en amor, que te impulsan al propósito. Porque Dios no solo quita lo que estorba, también añade lo que edifica. Y esa es la belleza de confiar en sus cortes sobrenaturales, que aunque al principio duela, más adelante sabrás que fue necesario, que fue una cirugía espiritual, que fue un acto de misericordia. Así que si últimamente hay personas que se han alejado, si ciertas puertas se han cerrado, si amistades se han desvanecido sin motivo aparente, no entres en crisis, no te culpes, no te desesperes, solo di, gracias Señor, no entiendo pero confío, no lo veo ahora pero tú sí lo ves. Y si tú cortaste, yo suelto, porque sé que tu plan es perfecto y tu protección es inquebrantable. Y si me estás librando de algo que no sé, es porque estás preparando algo que sí necesito. Y con ese corazón agradecido, avanza. Porque cuando Dios corta, es porque está a punto de multiplicar. El enemigo también se disfraza de ayuda emocional y Dios tiene que intervenir para romper la dependencia. Hay vínculos que tú llamas consuelo, pero el cielo los llama atadura. Son personas que llegan justo cuando estás vulnerable, cuando sientes soledad, cuando pasas por una pérdida, una traición, una crisis personal. Te escuchan, te abrazan, te dan palabras suaves, parecen estar para ti, pero no vienen de parte de Dios. Vienen como estrategia del enemigo para crear dependencia emocional. Y cuando tu alma se ata, tu discernimiento se nubla. Comienzas a justificar lo injustificable, a tolerar lo que antes no permitías, a bajar tus estándares espirituales, a perder tiempo en conversaciones que no edifican solo porque esa persona me entiende. Pero esa es la trampa más sutil. Porque no es un ataque frontal, no es alguien que se opone directamente a tu fe. Es alguien que te acompaña en el dolor, pero que sin que te des cuenta empieza a ocupar el lugar que solo Dios debería ocupar. Tu refugio ya no es la oración, es esa persona. Tu paz ya no viene del Espíritu Santo, sino de su presencia. Tu motivación ya no es el llamado, sino su aprobación. Y en ese momento el enemigo ha logrado lo que quería, sacarte del centro de la voluntad de Dios usando algo que parece bueno. El libro de Jeremías capítulo 17, versículo 5 dice con fuerza: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Cuando confías más en alguien que en Dios, cuando dependes más del consejo humano que de la dirección divina, cuando buscas más aprobación humana que intimidad con el cielo, tu corazón empieza a desviarse. Y aunque sigas yendo a la iglesia, aunque sigas diciendo que amas a Dios, en lo profundo tu alma ya está sujeta a una voz que no es la de tu Padre Celestial. Dios ve eso. Y por amor a ti rompe la conexión, a veces de forma abrupta, a veces con dolor, a veces sin explicaciones, pero no es castigo, es rescate, es intervención divina, porque Él sabe que si esa relación continúa, terminará lejos de su voluntad, dependiendo de un bastón emocional que no proviene del cielo. Y ningún bastón emocional puede sostener a alguien que ha sido llamado a caminar por fe.
El problema es que cuando esa persona se va, sientes que te quitaron una parte de ti. Te sientes más solo, más vacío, más expuesto. Pero esa vulnerabilidad no es maldición, es la puerta a la verdadera intimidad con Dios, porque ahora ya no te queda nadie a quien correr, sino Él. Ya no tienes hombros humanos donde llorar, solo su presencia. Ya no hay palabras que calmen tu ansiedad, solo su palabra viva. Y es en esa transición, en ese quebranto, donde empiezas a conocer al Dios que consuela, que abraza, que llena, que responde, que sana. Y con el tiempo te das cuenta de que lo que parecía pérdida fue restauración. Lo que parecía vacío fue liberación. Y lo que dolía tanto en realidad era Dios arrancando una raíz de dependencia que te estaba atando. Porque Él no comparte su lugar con nadie. Y si alguien estaba usurpando el trono de tu alma, el cielo tenía que actuar con firmeza. Así que si alguien que parecía apoyo se alejó sin razón, si una amistad que te sostenía desapareció, si esa persona que parecía enviada por Dios resultó no estar más, no te desesperes. Al contrario, alégrate, porque eso no significa que Dios te está llevando a una dimensión más alta, más profunda, más libre, donde ya no dependes de un hombre o una mujer para estar en paz, sino del Dios que nunca te deja y nunca te falla. Hay personas que llegan a tu vida con una sonrisa, pero cargan en su interior un espíritu de manipulación. Su trato es amable, sus palabras son dulces, sus gestos son considerados y a primera vista parecen enviados por Dios. Te alientan, te acompañan, te escuchan, te hacen sentir especial. Pero con el tiempo comienzas a notar señales sutiles. Te hacen sentir culpable cuando no respondes a sus demandas. Te chantajean emocionalmente, te enredan con frases confusas. Te elogian solo cuando haces lo que ellos esperan. Poco a poco, sin que lo adviertas, tu voluntad comienza a doblegarse, tu discernimiento empieza a debilitarse y tu alma se ata a una influencia que no viene del cielo. El libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, nos hace una advertencia urgente. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esa instrucción no aplica solo a predicadores. Aplica a cualquier persona que se acerque a ti con una supuesta espiritualidad, pero que tiene una intención oculta. La manipulación espiritual es una de las armas más peligrosas del enemigo, porque se disfraza de piedad, no grita, no amenaza, no impone, persuade, acaricia, justifica. Y cuando te das cuenta ya está bajo un control emocional que te impide escuchar claramente la voz de Dios. Por eso cuando Dios detecta este tipo de vínculos en tu vida, no tarda en actuar. Porque Él no comparte el señorío de tu vida con nadie. Si hay alguien que está tomando el control de tus decisiones, que te aleja del consejo del Espíritu, que distorsiona la verdad para encajarte en sus propios planes, Dios va a levantar su mano y va a romper esa relación. Y lo hará de la forma que menos esperes, con una discusión, con un malentendido, con una ofensa, con una revelación repentina, y no entenderás al principio. Sentirás confusión, tristeza, incluso enojo. Pero lo que parecía una traición era en realidad una intervención del cielo para devolverte la libertad. Y es que muchos creyentes hoy no avanzan en su llamado porque están atrapados en relaciones donde hay manipulación disfrazada de amor, donde se controla con sutileza, donde se exige bajo el nombre de preocupación, donde se limita con argumentos de protección. Y ese tipo de vínculos detienen tu crecimiento, apagan tu espíritu y ensordecen tu oído espiritual, porque donde hay control humano, el Espíritu Santo no puede gobernar con plenitud. Y donde hay manipulación no hay libertad. Y sin libertad no puede haber unción. Por eso, si has sentido últimamente que alguien está influenciando demasiado tus emociones, si hay alguien que te hace sentir mal por tomar decisiones en Dios, si hay una persona que constantemente quiere ajustar tus pasos a sus expectativas, detente y ora, pídele al Espíritu discernimiento, pídele claridad, pídele revelación, porque no todo lo amable viene del cielo, no todo lo tierno es espiritual, no todo lo correcto es santo. Hay lobos vestidos de ovejas y hay cadenas envueltas en abrazos. Y si Dios decide cortar esa relación, no llores por lo que perdiste, celebra lo que el cielo te reveló. Porque el mismo Espíritu que te guía a la verdad te guarda de ser esclavizado emocionalmente por personas que no entienden el propósito que Dios ha depositado en ti. Y cuando Él te libera, aunque al principio duela, sentirás después una paz que no conocías, una claridad que había sido nublada y un fuego que vuelve a arder dentro de ti. Porque cuando el alma se desata de la manipulación, el espíritu se eleva en libertad. Y esa libertad no tiene precio. Porque te devuelve el gozo de caminar con Dios sin filtros humanos, porque te conecta otra vez con la voz directa del cielo, porque te prepara para lo que viene, sin cadenas, sin confusión, sin interferencia, solo tú y el Espíritu Santo guiando tus pasos con poder. Cuando el enemigo no puede tenerte con pecado, lo intenta con distracción disfrazada de conexión. Hay personas que llegan a tu vida justo cuando estás en una etapa de crecimiento espiritual. Empiezas a orar con más intensidad, a leer la palabra con hambre, a servir con pasión, a buscar al Señor con fuego, y de repente aparece alguien, te hace sentir escuchado, te hace reír, te ofrece compañía, y aunque no te empuja directamente al pecado, tampoco te impulsa al propósito. Se convierte en una presencia
constante pero superficial. Y sin darte cuenta, lo que era fuego se vuelve tibieza, lo que era búsqueda se vuelve rutina, y lo que era propósito se vuelve conversación. Mateo capítulo 26, versículo 40 dice: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Esta frase de Jesús a sus discípulos no fue solo una queja, fue una revelación. Hay momentos en los que Dios demanda vigilancia y el enemigo aprovecha para adormecerte, porque si no puede contaminarte, intentará entretenerte, y si no logra atraparte con oscuridad, te mantendrá entretenido con lo inofensivo, con gente que parece buena pero no busca lo mismo que tú, con vínculos que se ven sanos pero tienen propósito eterno, con relaciones que te hacen perder horas pero no te acercan al fuego. Y eso es lo más peligroso, ¿no te das cuenta? Porque no hay pecado evidente, no hay blasfemia, no hay rebeldía abierta, solo hay una conversación más, una llamada más, una visita más. Pero cada uno de esos pequeños momentos va robando tu intimidad con Dios, vas postergando la oración, vas dejando para mañana el ayuno, vas sintiendo menos urgencia por congregarte. Y así el enemigo logra lo que quería, apaciguar tu espíritu sin despertar sospecha. Dios en su misericordia observa esto. Y si ve que esa conexión está apagando tu llama, si percibe que esa persona, sin intención malvada, está desajustando tu ritmo espiritual, Él interviene. A veces lo hace con incomodidad. Empieza a sentir que esa relación ya no te llena, que sus conversaciones te aburren, que su compañía te pesa. Es el Espíritu Santo inquietándote, porque sabe que ese vínculo te está costando demasiado caro, la presencia. Otras veces Dios permite una ofensa, algo que rompe el vínculo de golpe, un malentendido, una reacción desmedida. Y tú te preguntas, ¿qué pasó aquí? Pero lo que pasó es que el cielo decidió priorizar tu fuego antes que tu comodidad. Porque cuando fuiste llamado a ser instrumento de gloria, no puedes vivir rodeado de neutralidad. Cuando fuiste apartado para cargar una unción específica, no puedes estar constantemente distraído por vínculos sin propósito. Y aunque esa desconexión parezca cruel, en realidad es un acto de redención. Porque el Señor no quiere que vivas una vida mediocre espiritualmente. Él te llamó a la montaña, al fuego, a la revelación. Y si una compañía superficial está apagando ese llamado, el cielo va a cortar por ti antes de que te acostumbres a vivir sin pasión. Así que si últimamente sientes que ciertas personas con quienes compartías ya no fluyen igual, si las conversaciones antes agradables ahora te incomodan, si la compañía de ciertos amigos te deja un vacío en el alma, no lo ignores. Es el Espíritu advirtiéndote que esa conexión ya no te lleva a más, sino que te mantiene en menos, que ese vínculo no es malicioso, pero es innecesario. Y que si no lo sueltas tú, lo cortará Él. Porque el llamado que hay sobre ti es tan grande que no puede ser arrastrado por la superficialidad. Y si para despertarte del letargo espiritual Dios tiene que permitir soledad momentánea, lo hará, porque prefiere verte solo por un tiempo, pero encendido, que acompañado pero apagado. Y si confías en su corte, Él te llevará a nuevas conexiones, relaciones ungidas, amistad de propósito, compañías que no solo te entienden, sino que te impulsan al destino eterno que Él ha preparado para ti. A veces Dios te aleja de personas no porque sean malas en apariencia, sino porque en su interior cargan con puertas abiertas al enemigo. Tú no ves lo que el cielo ve, no escuchas lo que el Espíritu oye. No percibe las tinieblas que hay detrás de ciertas sonrisas, ni los pactos invisibles que algunos han hecho con fuerzas espirituales de maldad. Caminan como si fueran luz, pero dentro de ellos hay oscuridad. Te llaman hermano, pero tienen en su corazón intenciones impuras. Se acercan con palabras dulces, pero llevan consigo cadenas que desean transferirte. Y si el cielo no interviniera, terminarías contaminado, atado, confundido o incluso enfermo espiritualmente. El apóstol Pablo advirtió en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 con claridad: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Esta palabra no se refiere solo a relaciones sentimentales, también incluye amistades, sociedades, alianzas y cualquier tipo de vínculo que une tu alma con personas que no han sido limpiadas por la sangre del Cordero. Cuando te unes profundamente con alguien que tiene raíces ocultas de idolatría, brujería, amargura, orgullo o rebelión, corres el riesgo de que esos espíritus contaminen tu atmósfera espiritual. Y lo que comenzó como una amistad termina siendo una puerta abierta para la destrucción. Dios en su sabiduría a veces decide cortar de raíz relaciones que tú no entiendes por qué terminaron. Discusiones sin sentido, alejamientos repentinos, ofensas inesperadas, cambios de actitud bruscos. Y tú te lamentas, lloras, tratas de restaurar el vínculo, no sabes por qué te dejaron de hablar. Pero si supieras lo que había detrás, si pudieras ver lo que el Espíritu estaba librando, levantarías las manos y alabarías. Porque cuando alguien es canal del enemigo, aunque se disfrace de amigo, no puede caminar contigo hacia el destino que Dios ha marcado. Muchos hijos de Dios hoy están estancados, no porque no oren, sino porque caminan con personas que cargan maldiciones generacionales, espíritus de división y corazones doblegados al orgullo.
Y no se han atrevido a soltar esos vínculos porque se sienten solos, porque hay una historia detrás, porque creen que pueden salvarlo con su compañía. Pero lo que no entienden es que hay batallas espirituales que no se vencen con abrazos, sino con separación. Que hay contaminaciones que no se sanan con conversación, sino con obediencia. Que hay alianzas que no fueron ordenadas por Dios y por tanto no deben ser sostenidas por ti. Y aquí es donde entra la sabiduría del Espíritu Santo. Él no solo te guía hacia lo que debes hacer, también te alerta sobre con quién no debes caminar. Porque no todo el que dice Dios te bendiga está realmente bendecido. No todo el que ora lo hace desde la pureza. No todo el que carga una Biblia está limpio por dentro. Y si tú tienes un llamado grande, una unción específica, una guerra espiritual intensa, no puedes darte el lujo de rodearte de cualquier persona. Tienes que discernir con quién conectas tu alma. Y si ya lo hiciste y te equivocaste, no te desesperes. Dios es experto en restaurar. Pero para restaurarte primero debe cortar. Y cuando Él corta no es porque te quiere herido, es porque te quiere sano. No es porque te quiere solo, es porque te quiere libre. No es porque te quiere vacío, es porque te quiere lleno de su gloria. Así que no llores más por esa persona que se fue. No sigas atado emocionalmente a lo que ya fue cortado en el cielo. No trates de revivir una conexión que el Espíritu ya declaró peligrosa, porque el enemigo también usa rostros conocidos para arrastrarte al abismo. Y si Dios te ha librado, no mires atrás. Camina con determinación, rodéate de gente de altar, no solo de apariencia. Busca a quienes te impulsen en la fe, no a quienes te entretengan en la carne. Sé selectivo con tus alianzas, radical con tus conexiones y obediente cuando el cielo diga, aléjate. Porque Dios no solo quiere salvarte, quiere preservarte. Y a veces el mayor acto de amor de parte del Padre es una separación que te salvó del infierno disfrazado de afecto. Vivimos en un tiempo donde las apariencias han tomado el lugar de la verdad, donde las palabras dulces muchas veces esconden intenciones oscuras y donde el enemigo ha perfeccionado sus estrategias para disfrazarse de lo que parece amor, apoyo, conexión espiritual. Esta generación necesita una visión más aguda, un oído más sensible y un espíritu más vigilante, porque las trampas del infierno ya no vienen con cuernos y olor a azufre, ahora vienen con sonrisas amables, con frases cristianas, con supuesta empatía. Pero detrás de muchas de esas relaciones hay estructuras espirituales levantadas para contaminar tu altar, para apagar tu fuego, para desenfocar tu propósito, para minar tu santidad. Y es aquí donde el verdadero cristiano debe levantarse con discernimiento, con autoridad y con obediencia. No todo el que camina contigo fue asignado por Dios. No todo el que te abraza tiene intenciones puras. No todo el que ora contigo está limpio por dentro. El diablo no teme a los que oran, teme a los que obedecen. Y si el cielo ya te habló, si el Espíritu ya te mostró señales, si las circunstancias han dejado claro que ese vínculo te resta y no te suma, entonces ya no es momento de analizar, es momento de cortar. En el mundo actual, donde las redes sociales fomentan relaciones superficiales y donde el alma busca compañía a cualquier costo, la soledad se ha vuelto un enemigo temido. Pero lo que muchos no entienden es que a veces Dios te aísla no para castigarte, sino para preservarte. Te quita ruido para que escuches su voz, te quita compañía para que dependa de su presencia. Te separa para consagrarte, y esa temporada de separación que duele es sagrada. Hoy más que nunca el enemigo está usando personas como portales. Gente que carga con puertas abiertas al pecado, a la brujería, a la contaminación espiritual, a la incredulidad. Y si tú no estás firme en oración y ayuno, terminas atado a emociones mientras tu espíritu es intoxicado lentamente. No todo lo tóxico se ve feo. A veces lo más venenoso viene perfumado de afecto. Y si no te aferras a la verdad, puedes terminar en relaciones que apagan tu llamado, que retrasan tu destino, que enfrían tu altar, que secan tu alma. Pero hoy el cielo te despierta. Hoy el Señor te habla con voz clara. Apártate, no por odio, sino por santidad. No por juicio, sino por protección. No porque Dios no te ame, sino porque te ama demasiado como para dejarte atado a algo que Él no envió. Y si obedeces, si cierras esa puerta que el Espíritu ya te pidió cerrar, verás lo que Él tiene reservado para ti. Nuevas conexiones, gente con fuego, alianzas ungidas, relaciones que no solo te acompañan, sino que te empujan al cumplimiento del propósito eterno. El mundo actual necesita cristianos que no teman quedarse solos si eso significa estar en el centro de la voluntad de Dios. Que no teman soltar vínculos si eso significa proteger su unción. Que no teman cerrar puertas si eso significa preservar su santidad. Porque la restauración no siempre comienza con una bendición visible, a veces comienza con una ruptura necesaria. Y en ese quiebre Dios se manifiesta con más poder que nunca. Así que si el Espíritu te ha estado inquietando por alguien, si en tu corazón sabes que esa relación no es saludable espiritualmente, si tus tiempos de oración se han vuelto más vacíos desde que esa persona apareció, es momento de actuar. No esperes más señales, ya el cielo habló, Dios te quiere libre, Dios te quiere firme. Dios te quiere solo para Él, porque el enemigo siempre buscará meterse en tu altar disfrazado de compañía, pero cuando tú cierras la puerta, Dios entra con gloria. Y recuerda esto, nunca vas a perder lo que no fue enviado por Dios.
Lo que se aleja cuando decides obedecer nunca fue tuyo. Pero lo que llega después de tu obediencia es lo que cargará la unción, el respaldo y la bendición del cielo. Oremos, Padre eterno, Dios de gloria y de verdad. Hoy me postro ante tu presencia con el corazón abierto, con el alma quebrantada y con la voluntad rendida por completo a tu dirección. Tú que todo lo sabes, que todo lo ves, que escudriñas lo más profundo del ser humano, examina hoy mis caminos y muéstrame con claridad si hay vínculos, alianzas o personas en mi vida que están bloqueando tu propósito sobre mí. Si hay puertas abiertas que el enemigo ha usado disfrazadas de amistad, de afecto, de compañía o de ayuda, ciérralas con tu mano poderosa, aunque me duela, aunque no lo entienda. Prefiero tu voluntad que 1000 abrazos sin propósito. Prefiero tu aprobación antes que el aplauso humano. Prefiero la soledad contigo que la compañía sin tu gloria. Señor, si he conectado emocional o espiritualmente con alguien que no viene de ti, si hay yugos ocultos, pactos del alma o ataduras que estén drenando mi fe, mi energía o mi llamado, rompe ahora toda cadena en el nombre de Jesús. Desvincúlame con tu fuego, desconéctame con tu luz. Corta con espada celestial todo lo que esté contaminando mi atmósfera espiritual. Libérame de toda manipulación disfrazada de cariño, libérame de toda palabra dulce que encierra veneno, libérame de toda persona que ha sido usada por el infierno como un instrumento para hacerme tropezar. Espíritu Santo, llena cada vacío que estas separaciones puedan dejar. Sustituye con tu presencia cada rincón de mi alma que se sienta abandonado. Refuerza mi identidad en ti para que no dependa de nadie más que de tu voz. Restaura mi discernimiento, afina mi oído espiritual, aumenta mi sensibilidad para no ignorar las señales celestiales. No me dejes caer en la trampa del sentimentalismo ni en el error de justificar relaciones que tú ya has señalado como peligrosas. Señor, yo declaro que mi altar será limpio, que mi círculo será consagrado, que las personas que me rodean estarán alineadas a tu propósito, que en mi vida no habrá más espacio para influencias ajenas al cielo. Y si alguna vez permití algo o alguien que fue contrario a tu voluntad, hoy pido perdón con humildad y renuncio a todo pacto, toda palabra, todo lazo que no provenga de ti. Padre amado, gracias por tu paciencia. Gracias por advertirme, por corregirme, por amarme tanto como para apartarme a solas contigo. No quiero caminar por vista, quiero caminar por fe. No quiero relaciones emocionales, quiero conexiones del espíritu. No quiero lo que parece bueno, quiero lo que viene de ti. Enséñame a esperar, a discernir, a cortar y a obedecer. Y en ese proceso glorifícate. En el nombre poderoso, invencible y santo de Jesús, el Cristo viviente. Amén. Si esta palabra tocó tu espíritu, no la dejes pasar como una emoción momentánea. No fue casualidad que escucharas esto hoy. Dios te está llamando con urgencia, con amor, pero también con autoridad. Él no quiere verte más herido, drenado, confundido por personas que fueron enviadas no para edificarte, sino para detenerte. Él no quiere que compartas tu propósito con alianzas contaminadas, ni que sacrifiques tu unción por un falso consuelo. El Señor está separando, limpiando y santificando a lo suyo. Y tú eres parte de ese remanente que no puede darse el lujo de caminar con quienes llevan oscuridad por dentro. No temas quedarte solo por obedecer a Dios, porque la verdadera soledad no es la ausencia de gente, sino la ausencia de su presencia. Y si Él te ha pedido que te apartes, es porque en ese desierto te va a hablar, te va a restaurar y te va a alinear con conexiones divinas que llevarán tu vida a otro nivel de propósito y fuego espiritual. Hoy es el día en que rompes con lo que te resta y te conectas con lo que te impulsa. Hoy es el día en que el velo cae y tus ojos espirituales se abren. Hoy es el día en que tu obediencia se convierte en la llave que activa tu próxima temporada. Gracias por quedarte hasta el final, pero no te vayas igual. Responde, ora, examina, corta, libérate. Y prepárate, porque cuando sueltes lo que Él no envió, verás lo que Él sí tiene preparado para ti. Porque lo que viene de Dios no drena, no confunde, no lastima, no retrasa, edifica, libera, honra y glorifica su nombre. Que el Señor te guarde, te guíe y te fortalezca, y que su Espíritu te acompañe en cada decisión que tomes desde hoy. Te hablo en el nombre poderoso de Jesús. Amén.